Hola, bueno, yo soy Aida Aguilar y el día de hoy vamos a hablar del contexto en la educación en México. Como ustedes saben, el contexto radica no solamente en los maestros y alumnos, sino también tiene mucho que ver la familia, la economía, el gobierno, la religión, en todo lo que es la educación. Anteriormente, la educación, como ustedes saben, era muy tradicionalista, era muy rígida, era a base de castigos, eh, no había una igualdad de oportunidades, aparte la calidad educativa pues no era eh, la suficiente, ¿no? Hoy en día pues la educación ha cambiado en México. Vamos a hablar más o menos, vamos a hablar de algunos antecedentes de cómo la educación ha avanzado aquí en México desde la época de prehispánica. No sé si recuerdan, en la época prehispánica, pues eh, simplemente la educación era a base familiar. Había se podía decir, escuelas o instituciones que se encargaban de lo que era la educación en ese entonces. Una de las escuelas era el Calmecac, que esa escuela era prácticamente para los hijos de eh, familias, se pudiera decir, de un rango alto. Eh, y la otra escuela se llamaba el Tepozcali, que era una escuela donde se enseñaba prácticamente para los jóvenes guerreros con entrenamientos militares y la disciplina y la ética de guerra. La mayoría de estas instituciones educativas, se pudiera decir, eran la mayoría para que aprendieran los oficios de sus padres, ¿no? Y las mujeres prácticamente se dedicaban a las tareas domésticas. Después viene la época de la conquista o la época colonial. Esto llegó con la época de la conquista de los españoles aquí al país de México. Con la llegada de los españoles, pues ellos quisieron inculcar o enseñarnos lo que eran sus mismas costumbres, su religión, que era la religión católica. Entonces los maestros eran eh, los jesuitas, los franciscanos, que ellos fundaron instituciones prácticamente para instruirnos sobre la doctrina cristiana. También nos enseñaron lo que fue la lengua española, que es la que actualmente conocemos. También algunos artes, algunos oficios, las costumbres y los hábitos prácticamente de los españoles. Fue una fusión muy bonita de lo que fue la cultura prehispánica y la cultura española. De hecho, algunos jesuitas hicieron lo que fue la Biblia, eh, quisieron pues hacerla en el idioma náhuatl para poder que fuera más fácil para los indígenas poder entender la palabra de Dios. Después de eso, en la época de la independencia, más o menos fue en el periodo después de 1810, fue una búsqueda de una identidad nacional. Entonces, prácticamente, como sabíamos, la educación estaba muy ligada a lo que era la religión. Entonces, ya en la época de la independencia fue prácticamente la separación de la educación y de la iglesia. También se defendió la educación, que debía de ser accesible para todos y independientemente de su origen o de su nivel económico. En ese tiempo también se promulgó la Ley de la Instrucción Pública en 1867. También se creó la Secretaría de Educación Pública, que es prácticamente la que hoy rige a la educación.
Hasta el día de hoy tenemos en México lo que se le llama la nueva escuela mexicana, que es la NEM, que este modelo educativo en México busca mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este modelo nuevo de enseñanza mexicana no lo impuso, pues no lo impuso, más bien lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, centrándose en la formación integral del estudiante y fomentando la participación de la comunidad en la educación. Ahorita la educación ya nos enfocamos un poco más a que el estudiante desarrolle algo social, algo emocional o humano, rescatando todos sus valores como un ser humano. Prácticamente es un enfoque humanista. También fomenta el aprendizaje significativo, que es la aplicación de los conocimientos a la vida cotidiana. También es un aprendizaje basado en proyectos. También enfoca mucho también la participación con la comunidad, cuidando el ambiente, tratando de también integrar lo que es la cultura el día de hoy, tanto la cultura como la tecnología. Y se está centrando también mucho en lo que es el aprendizaje inclusivo. Entonces, hasta el día de hoy tenemos todo mundo derecho a una educación que sea laica, que sea gratuita y pensando ahora sí en el individualismo del estudiante. Bueno, pues espero que con esto sea una explicación un poco más concisa y espero se haya entendido muy bien.